Bueno, buenos días a todos y todas. Úrsula, muchas gracias. Un honor estar compartiendo este panel con Horacio Robelli y por supuesto con la compañera Milagro Sala, por la que abogo y por la que pido, y que creo que esta asamblea popular de alguna manera debería tener como una de sus conclusiones el pedido de la liberación inmediata de Milagro Sala. En el marco de lo que debería ser un gobierno nacional y popular, y que lamentablemente hechos como la de la prisión de Milagro, la persecución que seguimos sufriendo, o el hambre y las necesidades del pueblo argentino claramente desmienten. Así que, y también, por supuesto, a todos los presos políticos que existen en la Argentina, que siguen perseguidos por la justicia como brazo armado de las corporaciones económicas internacionales que campean en nuestro país a lo ancho y a lo largo, imponiendo políticas de mayor concentración de la riqueza, que son las que traen aparejada este proceso inflacionario, que no es nada más ni nada menos que la apropiación por parte de ellos del mucho, mediano o poco patrimonio que nos queda a los argentinos. Vos lo decías muy bien, esa dicotomía que se habla, porque normalmente se habla de la oposición entre Moreno y Saavedra, cuando en realidad era la política rivadaviana la que iba a impulsar la aparición del primer cepo económico que tuvo este país, el primer cepo financiero, que fue el crédito de la Baring Brothers, y por supuesto que fue el primer paso luego de lograr la creación, luego de la guerra con Brasil, del Estado tapón en el caso de Uruguay. Bueno, lamentablemente creo que el ala rivadaviana tuvo un éxito importante, por lo menos hasta el advenimiento del brigadier Juan Manuel de Rosas como restaurador, que fue una figura que surgió como Perón en el 45 para desagraviar a los derechos y a la dignidad pisoteada de todos los argentinos, producto de este cepo financiero. Así que bueno, creo que está bien encarado el documento en ese sentido, yo lo estuve viendo, y fundamentalmente rescatar al pueblo como protagonista de la historia, y como todos saben, hay una famosa canción que habla que la historia la escriben los que ganan, pero que hay otra historia, la verdadera historia, que es la que protagonizó el pueblo argentino. El 25 de mayo de 1810, el pueblo argentino en la pelea contra el Imperio inglés, en las invasiones inglesas y luego en Malvinas, en el Congreso de los Pueblos Libres, que encabezara el caudillo oriental José Gervasio Artigas, que no es un patriota uruguayo, es un patriota de la patria grande, igual que Moreno, igual que Castelli. Y fíjense que lamentablemente el único fusilado de esa revolución fue Santiago de Liniers, que era uno de los que había logrado derrotar a los ingleses en ocasión de las invasiones. Creo que esto muestra claramente el sentido de haber logrado un hito y después ser desviado por los sectores conservadores o reaccionarios de la sociedad. Bueno, no quiero continuar porque si no te voy a cortar el trabajo a vos. Tareas para esta etapa. ¿Qué significa construir un proyecto de liberación en el siglo XXI en la Argentina? Mirá, y nosotros debemos recordar nuevamente la historia como protagonista. Creo también que nuestra situación de penar y de sufrimiento que hoy está sufriendo el pueblo argentino, claramente es producto del incumplimiento o de tratar de impedir que los procesos históricos culminen. Nosotros debemos recordar cómo luego de las elecciones primarias de agosto del 2019,
tuvimos un problema muy grave, que fue el desafío de Macri a los votantes en ese momento Frente de Todos, en donde decía de que, bueno, que el dólar se iba a disparar porque los argentinos habíamos votado mal. Y lamentablemente nuestro actual presidente en ese mismo momento reconoció que el dólar a 60 pesos estaba bien. Y ahí es donde se interrumpe el proceso histórico de la derrota del macrismo en esa PASO. Fíjense que en los 90 días siguientes perdimos casi 10-12% de los votos producto de esa política de prosternación y fundamentalmente de esa política que se vio culminada, y creo que en el hecho más bochornoso y rechazante de ese momento, que fue la famosa misa en Luján. A partir de allí el macrismo no hizo más que empezar a cosechar las sucesivas decepciones que causaba en el pueblo argentino, la permanente duda ante qué camino seguir, si el camino del derrotero que nos marcó el voto popular de agosto del 2019 o el camino de las corporaciones y de los supuestos amigos como Horacio Rodríguez Larreta, que hoy seguramente se va a convertir en uno de los candidatos opositores a quien debamos votar nosotros en el 2023. Creo por eso que esta tarea de juntarnos, pero fundamentalmente a trabajar, a razonar sobre los hechos y los procesos históricos, a razonar sobre las posibilidades estratégicas que puede tener la Argentina en función de una política exterior que, como decía el general Perón, es la verdadera política. Poder llevar adelante un proceso de integración al mundo digno, no de entrega, no de prosternación, no de resignación. Acabamos de ver ayer la última entrega más terrible de un recurso no renovable como es el petróleo y el gas, a partir de una política netamente exportadora, como denunciara la expresidenta el otro día en el Chaco. Esa política netamente exportadora, sin generar proceso de desarrollo interno, tanto social como productivo como económico, lo único que va a generar mayor despojo. No solamente se van a llevar el gas y el petróleo, sino que además los dólares que generen van a quedar en el exterior o van a ser utilizados para comprar tecnología extranjera, para invertir y poder seguir exportando, y nuestra industria va a seguir pasmada, nuestras tarifas van a seguir indudablemente vinculadas a un proceso de dolarización que lo único que va a hacer es acelerar el proceso inflacionario. Por eso es importante juntarse en mesa, discutir la política económica. Creo que Horacio seguramente va a dar una punta muy importante en ese sentido. Discutir la política en torno a lo que son y el rol que deben cumplir los movimientos sociales. Creo que en ese sentido la insignia, sin ninguna duda, de esta política ha sido Milagro Sala, por la que nuevamente pido su liberación inmediata, porque con ella hemos construido y hemos desarrollado la aventura de poder llevar al pueblo jujeño no solamente desarrollo, sino también la felicidad y la igualdad, que en ese sentido es como deben avanzar a nuestro criterio los movimientos sociales y no hacer un culto de la consolidación de la pobreza y del despojo. Creo que el camino que se inicia con las mesas de trabajo que nos van a continuar y las conclusiones que se saquen, van a ser sin ninguna duda las semillas que se van a ir juntando para concluir en un proceso y en la formación de un Frente de Liberación Nacional donde deben estar todos los partidos populares y todos los movimientos sociales, políticos, que conforman una Argentina que desean soberana e independiente. Creo que el ejemplo del 72 que dio el general Perón aquí en la confitería Nino en Vicente López, en este mismo distrito, nos debe marcar el camino. Ahí se juntaron todas las fuerzas populares que denostaban o que hacían un proceso de rechazo a la dictadura de Lanusse y a cualquier proceso autoritario en la conducción del país y fundamentalmente antipopular como era y fue esa dictadura. Luego cada una de esas fuerzas conformaron sus frentes electorales, pero hubo un Frente Cívico de Liberación Nacional, Fresilina se llamaba, que fue
lo que pavimentó el camino y el retorno definitivo del general Perón al país, y fundamentalmente fueron momentos turbulentos, producto también de la situación de miseria y despojo que vivía el pueblo argentino. Me da la sensación que a partir de encuentros como este vamos a evitar procesos violentos, pero de ninguna manera pasivos ante la reacción que encarna el neoliberalismo. El enemigo, tal cual plantea el documento, central es el neoliberalismo. Y ahí es donde tenemos que oponernos. La inflación no es producto de multicausal, de una situación multicausal. La inflación es producto de los monopolios que están explotando el país, lo están saqueando y fundamentalmente, como decíamos anteriormente, saqueando el patrimonio de todos los argentinos. Entre ellos el petróleo de Vaca Muerta. Porque el petróleo de Vaca Muerta no es ni de Pablo Roca ni de Galuccio, es de todos los argentinos. Y no está para ser vendido como materia de intercambio en forma primaria, sino en satélites, en reactores nucleares, como en su momento y en la década ganada demostramos que se podía llevar adelante. Así que por ahí es el camino, por ahí está la línea de la conformación de un Frente de Liberación Nacional imprescindible para salir del estado de postración en que nos encontramos. En un tramo de lo que mencionabas, Julio De Vido, hablaste del mundo, ¿no? de la discusión geopolítica y de la política internacional. Hay un tramo del documento que también quiero compartir. Multipolaridad es la nueva era que anuncia distintos polos de desarrollo económico, comercial y equilibrios más estables en lo militar. China y Rusia, el sur global. Las potencias regionales como Irán, Turquía son expresiones de este nuevo equilibrio global. Pocos días atrás se desarrolló la cumbre de cancilleres del BRICS con el planteo de sumar a algunos países, entre ellos la Argentina. En ese sentido, ¿qué marco debería discutir allí la Argentina? ¿Y cuáles son las relaciones soberanas que deberían establecerse con países, por ejemplo, como Rusia o como China? Bueno, nosotros durante el gobierno de Cristina Kirchner, al final del gobierno, firmamos 2 convenios de complementación estratégica, muy importantes, que dieron lugar a la firma de contratos para la construcción de 3 centrales nucleares en la Argentina y 2 grupos de represas, unas hidroeléctricas en Santa Cruz y otra en Neuquén, Chigüido en Neuquén y Kirchner-Zepernik en Santa Cruz. Creo que esa multipolaridad demostrada y de ordenar además la relación que teníamos con otros países como Francia y España, recuperando YPF de las manos de Repsol, recuperando aguas argentinas de las manos francesas. Y yo recuerdo la reunión que tuvimos con Charles Chirac, el primer ministro del presidente de Francia en ese momento, Jacques Chirac, presidente de Francia, el presidente de Francia en ese momento, en donde Kirchner le dio toda la explicación en relación a la situación que presentaba Aguas Argentinas allí, y Chirac le dice, bueno, si supone una piedra en el zapato, quitémosla. Bueno, no quedamos en un esquema de... No medimos fuerza, evidentemente, si Aguas de Suez, que era la compañía propietaria, que era la dueña del Canal de Panamá, la constructora del Canal de Panamá, del Canal de Suez, o sea, una compañía multinacional, te diría en algún momento, cuyos niveles de facturación podrían ser casi similares al Producto Bruto de un país mediano. Bueno, la reacción de Néstor fue inmediata. Cuando salimos me dijo, hoy es jueves, el lunes presentemos la rescisión del contrato. Bueno, días pasados, Fernando Esteche me hizo llegar un trabajo que presentó, creo que en un congreso en Chile, donde hablaba justamente de la pregunta que vos me hacés, cuál es el cuadro de situación de América Latina en relación a estos desafíos que presenta la diplomacia internacional o el mundo. Y había una frase de Jorge Weisten, un querido amigo, compañero que nos visitaba mucho cuando estábamos
detenidos ahí en Marcos Paz, que lamentablemente falleció estando nosotros detenidos. Fue un golpe muy grande de los tantos que uno recibe cuando está preso. Y él decía, pone la cita Fernando, que tal vez los objetivos que nosotros podamos marcar hoy acá, que conlleven a la conformación de un Frente de Liberación Nacional indispensable para salir de este atolladero, porque el Frente de Liberación Nacional lo que nos va a hacer es llevar a buscar en nuestra historia los orígenes. Vieron ustedes que los americanos siempre hablan de los padres de la patria, que obviamente tenían ideas muy distintas a las que tenemos nosotros. Jefferson, Washington, todos ellos que hicieron la Constitución de Estados Unidos, que son anteriores a la propia Revolución Francesa, fueron los primeros intérpretes de las políticas del iluminismo, de alguna manera. Creo que aquí en la Argentina, a partir de este Congreso de los Pueblos Libres, empezaron a surgir caudillos muy importantes en las provincias, que son sin duda herederos de la Revolución de Mayo, también. Rosas, Quiroga, Pancho Ramírez, bueno, Artigas, Juan Felipe Ibarra, Juan Bautista Bustos, en fin. Esos son los verdaderos padres de la patria. En esa reunión frustrada de Juan Manuel de Rosas y Facundo en la posta de Figueroa, en San Antonio de Areco, digo frustrada porque ahí habían empezado a delinear las puntas para la organización nacional, que fue lo que reclamaban después los unitarios en Caseros. Allí está la fundación de la patria, en el Congreso de los Pueblos Libres, en la posta de Figueroa, y nosotros debemos reconstruir esa historia. Ni Sarmiento, ni Mitre, ni Urquiza son los padres de la Argentina. Los padres de la patria son los caudillos federales. Y ellos demostraron que lo que decía Jorge Weinstein, volviendo al punto, que los objetivos que podamos plantear nosotros acá de nada valen si no hay acción concreta para llevarlos adelante. Dice Jorge Weinstein, el movimiento es todo. Y bueno, tenemos que ponernos en movimiento para lograr continuar la línea de Mayo, pero la línea de Mayo no sobre la que se hizo Caseros, la línea de Mayo no sobre la que se hizo la Revolución Libertadora, sino la línea de Mayo de los verdaderos padres de la patria, que estuvieron ahí en Mayo, pero también estuvieron en las invasiones inglesas y estuvieron en cada una de las provincias lideradas por estos caudillos que fueron permanentemente perseguidos, de la misma manera que hemos sido perseguidos nosotros acá, de la misma manera que es perseguida Milagro en Jujuy. De esa misma manera fueron perseguidos en su momento, decapitados algunos, el caso del Chacho Peñalosa, por dar y entregar la vida por esto. El momento del movimiento y la estrategia y la táctica fundamentalmente del movimiento lo irá definiendo la mayor o menor inteligencia que tengamos nosotros hoy en congresos, en encuentros como este, para definir cuáles son las tácticas que nos llevarán a esta estrategia de liberación nacional, que es imprescindible. Cuando hablamos de liberación nacional, cuando hablamos de Revolución de Mayo, tenemos que pensar claramente en cómo desandar esta historia de entrega y de resignación. Y la única manera de llevarlo adelante es a través de un proceso de liberación, como el que encaró Perón en el 45 y con Eva Perón, Néstor en el 2003, sin ninguna duda. Ese es el camino, desafiar con objetivos claros que surjan de estos encuentros. De hecho, nosotros hicimos una serie de reuniones, había un conjunto de equipos técnicos que trabajaron y todavía nosotros estábamos revisando la plataforma del 2003, que después quedó plasmada en el Plan de Desarrollo Estratégico Territorial, que es el otro gran tema. Mal podemos relacionarnos con el mundo si no tenemos planificación. Macri eliminó el Ministerio de Planificación y nosotros no lo repusimos. El Ministerio de Planificación no es Julio De Vido o Milagro Salas como uno de los actores principales del desarrollo de esos planes quinquenales y trienales que llevamos adelante.
Gracias a ese trabajo pudimos llevar adelante el Plan de Desarrollo Estratégico Territorial, que es el que indica cuáles son los ejes que cada región quiere seguir adelante. Estamos hoy acá con compañeros de La Matanza, de Misiones, de un montón de Entre Ríos que me vinieron a saludar y de otras provincias, de la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Es fundamental que volquemos también no solamente la expectativa de la gente, sino la potencialidad del territorio analizada y digerida por la gente, y que los dirigentes que sean electos para llevar adelante esas políticas realmente tengan voluntad de acción, no de concertación, de acción. Concertar no es gobernar, es una parte. Perón decía que gobernar es persuadir, porque uno llega al gobierno con sus convicciones y tiene que persuadir a la sociedad que son las mejores. Y si tenemos toda esta gente atrás, muchísimo mejor, porque de esa manera seremos imbatibles. Cuando nos despegamos de la gente, cuando nos despegamos de la intención, de la voluntad popular que nos elige, lo que estamos haciendo es traicionar, compañeros. Julio De Vido, ministro de Planificación en la Argentina durante 12 años, el proceso político, los gobiernos de Néstor y Cristina, más virtuosos que tuvimos en este siglo XXI. Con la distancia del tiempo, Julio, ¿qué límites crees que hubo? Y si los hubo, ¿cómo superarlos? ¿Qué se debe construir hacia adelante a partir de la experiencia atravesada? Mira, en primer lugar, decirte que nosotros hemos escrito un libro con el compañero Bernal, actualmente está en el Energas, que se llama Planificación y Federalismo en Acción. Nosotros allí planteamos y enlazamos la línea histórica planificadora que iniciara la Revolución de Mayo. El documento más importante y de alguna manera el que legitima histórica y políticamente y que nos hace que tomemos nosotros también la bandera de Mayo, sin ninguna duda es el Manual de Operaciones de la Primera Junta que escribió Mariano Moreno. Ahí se definía cuál debería ser la política económica, industrial y el desarrollo y el rol de las Fuerzas Armadas en el país, que es un rol también que debemos recuperar. Tenemos que recuperar, como dijo Kirchner el día que se descolgaron los cuadros en el Colegio Militar de la Nación, tenemos que recuperar al ejército de Mosconi y al ejército del general Savio y de tantos otros generales, o del general Bendini, que falleció recientemente, un querido compañero, y que fue olvidado y postergado por aquellos que dijeron que iban a volver mejores. No solamente nosotros, a mí o a Milagro, nos ocultaron otros que dieron todo de sí para que esa década fuera ganada y no perdida, junto con Néstor a la cabeza. El principal problema, compañera, es que trataron de ocultarnos en aras de un gobierno que iba a venir mejor y lo único que hace todos los días es traicionar todos los objetivos del peronismo, del 17 de octubre en adelante. No nos traiciona a nosotros, a los perseguidos, traiciona a los objetivos del pueblo argentino que estaban y están plasmados en el peronismo y a la política latinoamericanista de Néstor y Cristina en su momento y fundamentalmente a lo que se decidió y lo que demuestra que es posible en el año 2006 en la cumbre de Mar del Plata, donde Kirchner, Chávez, el compañero que estaba en Lula y el compañero de Paraguay, Nicanor Duarte Fruto, porque Lula tuvo que ir a recibir a Bush, que iba a Brasil desde acá de Mar del Plata, y quedábamos en minoría o empatados con los que querían el ALCA. El que desempató fue Nicanor Duarte Fruto, que ha sido uno de los que hizo posible, junto con Néstor Kirchner, que se terminara la represa de Yacyretá, que era una obra ideada, pensada, firmada y el tratado llevado adelante por el general Perón. Igual que Atucha II, que se firmó en ese momento, y Atucha I, que inauguró el general Perón. Fuimos los únicos gobiernos que avanzaron en materia nuclear y con concreciones definitivas fueron los gobiernos peronistas.